Buenos días, amados hermanos. Hoy día que es básicamente 12 de marzo, estamos emprendiendo y comenzando nuestra reunión dominical. El mensaje que tenemos preparado para el día de hoy lo hemos titulado La moral cristiana. Está basado en el versículo de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 33, donde dice claramente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bien, ese va a ser, digamos, la base de nuestro mensaje que vamos a predicar el día de hoy. Y lo hemos organizado, como siempre, ¿no?, en tres partes: el contexto, el cuerpo y la conclusión. Y el versículo que va a apoyar toda esta reflexión es Jeremías 31-33, la moral cristiana. Bien, vayamos primero al contexto, ¿no? Y en el contexto, primeramente, vamos a tratar de explicar un poco lo que es la terminología que vamos a usar ahora en la moral y la ética. La palabra ética viene del griego ethos, que quiere decir carácter, modo de ser, personalidad. ¿Qué es la ética? Una rama de la filosofía que estudia el mal y el bien, ¿no?, y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Se puede decir que es teóricamente el conjunto de costumbres y normas que dirigen y valoran el comportamiento humano en una unidad. Abarca el estudio de la moral, el deber, la felicidad y el buen vivir. Esa es la ética, un conjunto de normas y una disciplina. La moral es también una disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Aparentemente, cuando hemos definido ética y moral parecen lo mismo, pero no es así. La ética es la teoría de la reflexión de esos actos libres, es la argumentación de los motivos de acción. La moral es la práctica, mientras la ética es la teoría, la moral es la práctica, es la aplicación de esa ética en cuanto está definida como las acciones de los sujetos en relación con otros. Entonces, la ética en realidad estudia la moral y apunta también a las relaciones de la moral y el comportamiento humano. ¿Cuán importante es hoy en día que en cualquier situación eh, de trabajo, de vivencia, de comportamiento en la sociedad, nosotros consideremos la ética y la moral? Pero dentro de este análisis que estamos haciendo están los principios, ¿no? Los principios deberían regir todo lo bueno que podemos hacer en la sociedad como comportamiento, ¿no? En realidad, los principios son el conjunto de valores, de creencias, de normas que orientan y regulan la vida de las entidades. Son los valores, creencias, normas, ¿no? Los valores se pueden definir como las cualidades, ¿no?, por las cuales algo es apreciado, ¿no? Yo puedo mostrar, esto tiene tales cualidades, ¿no?, tales valores, ¿no? O esta persona tiene tales cualidades, tales valores, ¿no? Esas cualidades, por ejemplo, pueden ser el respeto, la perseverancia, la integridad, el servicio, el amor. Nosotros en la iglesia hemos definido como valores, ¿no?, con la palabra prisa, la perseverancia, respeto, la integridad, el servicio y el amor. Los valores son parámetros de conducta y actitudes que toda persona debería tener para vivir en relación con los otros seres humanos. Se puede decir que los valores son el conjunto de virtudes
Las virtudes son aquellas disposiciones que tenemos para hacer el bien. Todo este contexto de moral, ética, principios, valores, virtudes, todo eso genera en la persona humana una cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es la manera de interpretar o ver el mundo. Es como tú lo ves el mundo. Cada persona genera y ve y tiene una cosmovisión de acuerdo a los principios, la moral, la ética que maneja y ve de esa manera el mundo. Por eso, qué importante es tener una cosmovisión. En realidad, la cosmovisión es una imagen o figura general de la existencia. Es una imagen de la realidad o mundo que se forma uno en una época determinada. Y está compuesto por percepciones, conceptualizaciones y valoraciones sobre la realidad. Amados hermanos, esto es muy importante para nosotros. Los cristianos deben actuar de acuerdo a principios cristianos, valores cristianos y de acuerdo a una cosmovisión. No es posible que los cristianos estén predicando el evangelio disque o viviendo de decir que son cristianos y en realidad no tienen una cosmovisión cristiana y en realidad sus principios son que vienen del mundo, etcétera. Alguna vez pregunté a alguna persona, ¿de dónde vienen tus principios? Ellos dicen de mi padre, de la sociedad, de mis amigos, de la cultura. En realidad, los principios y valores que deben gobernar la vida cristiana tienen que venir. Y eso es lo que justamente vamos a tratar de explicar en esta prédica, ¿no? ¿De dónde vienen esos principios, valores, esa moral que nos tiene que guiar como seres que hemos nacido de nuevo y que estamos viviendo en un mundo, aunque no somos de este mundo? Tenemos que pensar de esa manera. Bien, como vamos a utilizar al libro de Jeremías, ¿no? Vamos a contextualizar un poco este libro. El tema del que trata este libro es de juicio. Su fecha más o menos fue escrita el 627 al 586 antes de Cristo. El autor era Jeremías y el lugar era Jerusalén. Unos 80 o 100 años después de la muerte de Isaías, uno de los grandes profetas, Jeremías entra en acción profética. El libro en realidad es una autobiografía de la vida y ministerio de este profeta durante el reinado de los últimos 5 reyes de Judá. No se olviden que el pueblo de Israel se había dividido en el reino del norte, que era Israel, o Efraín también, ¿sí? Y el reino del sur, que era Judá, ¿no? En realidad, 2 tribus eran de Judá, ¿no? La tribu de Judá y una parte de la tribu de Benjamín, y las otras 10 tribus estaban en el reino del norte. Jeremías es el último profeta antes de la caída de Jerusalén. Se le conoce como el profeta llorón, por expresar su profunda pena y pesar por la nación que no se arrepentía. Jeremías sufría porque el pueblo de Israel no se arrepentía. Jeremías es un ejemplo de fidelidad hacia Dios, es un ejemplo de sacrificio personal, a pesar de la tremenda oposición que vivió en toda su labor profética. En el mundo actual podemos decir que Jeremías fue un fracaso, porque en el mundo actual nosotros definimos al éxito como conseguir riqueza, popularidad, fama, logros, etcétera. Pero Jeremías fue un hombre, un profeta elegido por Dios, que durante 40 años sirvió como portavoz de Dios y dio ánimo para retornar hacia Dios, al pueblo, ¿no? Sin embargo, nadie escuchó, especialmente los reyes. Jeremías no tenía dinero, no tenía amigos, no tenía familia, su familia lo rechazaba en realidad y prácticamente diríamos no tenía éxito. Sin embargo, el éxito de Jeremías estaba en su obediencia y fe. Jeremías bíblicamente fue un hombre de gran éxito espiritual. El contenido de su libro, que tiene 52 capítulos,
bastante largo, es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. El capítulo 1 se relata el llamado, ¿no? Dios llama a Jeremías, ¿cómo lo llama? Del capítulo 2 a 45 se relata el juicio de Dios sobre Judá. Del capítulo 46 a 51, el juicio de Jehová sobre las naciones. Y el capítulo 52, el juicio de Dios sobre Jerusalén. En el capítulo 31, ¿no? Jeremías centra su relato sobre la predicción de un nuevo pacto que Dios haría con su pueblo. Claramente en 31:27 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Dios estaba prometiendo una nueva concepción del Estado, una nueva concepción de su pueblo, y lo estaba anunciando a través del profeta Jeremías. Bien, el cuerpo lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte del Jeremías 31-33, que ya lo hemos leído hace un momento y lo hemos enunciado, vamos a llamarla esta parte que diga, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Hablaremos un poquito del concepto de pacto y qué significa. Segundo, el precepto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué precepto ha dejado Dios? ¿Qué ley ha dejado para su pueblo? Y esa ley está escrita, está en la mente y en el corazón del creyente, que tiene fe en Dios. Y el tercero es la práctica de todo esto, ¿no? Y dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Los tres elementos, el pacto, el precepto, la práctica, nos van a servir para explicar cuál es la moral cristiana, la cosmovisión cristiana que nosotros debemos tener para el mundo, para vivir en este mundo. ¿Cómo debemos vivir prácticamente con una moral cristiana para ser personas íntegras y para ser personas santas, tal como nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo a vivir a través de ser plenos del Espíritu? Entonces, empecemos con el primer punto, el pacto, ¿no? Y es Jeremías 31-33a, ¿no? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Jehová está anunciando a través del profeta Jeremías que va a ser un pacto con Israel, ¿no? Con el pueblo. En realidad, no solamente yo creo que hay que trascender un poquito más allá, hablando de Israel, pero esto también es para todo su pueblo que después se va a integrar a Israel, al olivo, ¿no? Porque Israel era el olivo, se va a integrar y va a formar lo que se llama el pueblo de Dios o la iglesia, ¿no? Que va a estar constituido tanto por gentiles y por judíos, ¿no? Entonces, hablemos primero de lo que significa pacto. La palabra pacto, ¿no? La palabra pacto, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver un poquito la naturaleza de lo que es este pacto. Viene de una palabra hebrea, berit, pero este es el pacto, es el berit. Traducido quiere decir cortante pasando en medio de pedazos de carne. Esa es una significación primaria, ¿no? Es algo cortante, algo que está pasando en medio de pedazos de carne. Después vamos a explicar qué representa esto. También, por desprendimiento, podemos decir que esto significa convenir, hacer una alianza. J. Murray, en uno de sus libros, define el pacto de Dios como una administración soberana de gracia y clemencia, divina en su origen, manifestación, confirmación y cumplimiento. El pacto es una forma de administración que viene por gracia y clemencia de Dios, tiene su origen en Dios, manifestación y su confirmación y cumplimiento. Todos los pasos del pacto vienen de Dios. Entonces, habíamos dicho que la palabra berit, que viene de la raíz BRH, quiere decir cortar y comer, ¿no? ¿Por qué se usa esta palabra para la palabra pacto? Porque en la antigüedad
Cuando alguien hacía un pacto, en este caso, cuando Dios hacía un pacto, cuando hizo un pacto con Abraham, ¿no? Había un rito que cumplir, un rito que formalizaba el pacto. Generalmente se cortaba un animal y luego se lo colocaba en línea y Jehová pasaba a través de toda esa línea, ¿no? Y el animal cortado después se podía comer como símbolo del pacto. Ese es el término, digamos, que quiere decir. Para formalizar el pacto, para formalizar esa alianza, se hacía ese rito donde se cortaba el animal y se colocaba allí y luego se hacía pasar por fuego, se lo pasaba por fuego y luego esa carne se podía comer. Eso en el hebreo. En el término griego, el término pacto es diateque. Diateque es la palabra, ¿no? En contraposición a otra palabra que era sinteque. Sinteque era un trato que hacías entre dos personas, ¿no? Cada uno una alianza, cada uno ponía sus condiciones, era bilateral. Sin embargo, la palabra diateque refleja una condición unilateral. En realidad, cuando Dios, ¿no?, hace un pacto, es el único que concierta el pacto, porque es su gloria la que está en juego y el hombre se convierte en el único beneficiario de ese pacto. Dios pone las condiciones, siempre preservando su gloria, y lo convierte al hombre en beneficiario. En este pacto, Dios no obtiene ningún favor ni beneficio por parte del hombre, ¿no? Más bien Dios es el que da el beneficio de ese pacto. Por eso, cuando hablamos hoy en día de pacto, donde yo le voy a dar a Dios un beneficio y Él me va a dar, estamos distorsionando este concepto de la palabra de Dios. Fíjense que Dios ha hecho varios pactos en la Biblia. Voy a nombrar el pacto adámico, por ejemplo, con Adán. Dios le aseguraba la vida eterna a Adán bajo una condición de observar un precepto determinado, una ley determinada que le dio. Ese árbol no comerás, pero él incumplió, el hombre, ¿no? El pacto prediluviano y postdiluviano con Noé. Ante la corrupción que había en esa época, Dios había decidido poner fin con un diluvio a toda forma de vida en la tierra. Hace un pacto con Noé para salvar a él y a su familia. Sin embargo, cuando termina el diluvio, también hace un pacto post-diluvio, donde le dice que él ya no destruirá, Dios ya no destruirá la tierra con un diluvio, y hace un pacto y sale un arco iris. Ese es el pacto con Noé. Pero siempre Dios, fíjense, pone las condiciones del pacto para beneficiar al hombre. El hombre no le está dando ningún beneficio a Dios. El pacto abrámico con Abraham. Dios le asegura a Abraham que será fuente universal de bendición para todas las naciones. Por medio de Abraham, el pacto que él hizo con Abraham, Dios iba a reflejar una gran nación, ¿no?, que iba a ser sus hijos, que iba a ser su pueblo, básicamente. Eso es lo que estaba diciendo. Pacto mosaico con Moisés. Dios le dice a Israel que sería su especial tesoro, ¿no? El pueblo de Israel sería su especial tesoro, siempre y cuando el pueblo oiga su voz y guarde su palabra. El pacto davídico. Dios le promete a David en 2 Samuel, ¿no?, capítulo 7, podemos analizar, que Dios iba a afirmar su reino siempre a través del linaje de David, y de ahí va a venir el Mesías, que es el linaje de David. Y ese es un pacto eterno. ¿Sí? Todos estos pactos que Dios ha hecho con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, que son pactos que están en la Biblia, Dios siempre ha puesto las condiciones de cómo se iban a hacer, y Dios nunca ha recibido un beneficio del hombre. Al contrario, Dios ha prometido un beneficio y ha cumplido con beneficios a través de estas personas para su pueblo.
Entonces, esa es la naturaleza del pacto. Pero hay un pacto que viene posteriormente y que se llama el nuevo pacto. Este nuevo pacto Dios lo lleva a cabo a través de Jesucristo. Es el pacto de gracia. Este pacto es eterno y garantizado mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, donde Jesucristo es el mediador y es el garante, la seguridad de cumplimiento de este nuevo pacto. En Lucas 22:20 se figura claramente lo que es este pacto. Jesucristo, después de, en la última cena, en el aposento alto con los discípulos, ¿no? Después de que hubieron cenado, hubieron comido, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Y ahí es la palabra diateque, ¿no? Diateque es la que hace rato que hablábamos. Es el nuevo pacto, la nueva disposición, el nuevo contrato, el nuevo testimonio, la nueva alianza en mi sangre. En mi sangre que por vosotros se derrama, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios está cumpliendo a través de Jesucristo esto que Jeremías dijo en 31:33a. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, justo cuando tenía que venir el Mesías. Está haciendo un nuevo pacto, un nuevo pacto. ¿De qué trata más o menos este nuevo pacto? Mediante la consumación de este nuevo pacto, Dios prometió quitar sus leyes que las había escrito en tablas de piedra y había prometido ponerlas en la mente y en el corazón y escribirlas en el corazón de su pueblo. O sea, escuchen bien, el nuevo pacto pone las leyes de Dios, las leyes morales de Dios, la ley moral en tu mente y la escribe en tu corazón. ¿Para qué? Para que los verdaderos hijos de Dios puedan actuar con justicia y equidad de acuerdo a una moral que imite a Cristo. Por tanto, querido hermano, ¿cuáles son los principios y valores que realmente te deben regir como cristiano, como hijo de Dios? Si no eres hijo de Dios, no has nacido de nuevo, tu moral la vas a construir en base a tus propios parámetros, ¿no? A un relativismo, o a base a religiones, o a base a filosofías, a un montón de cosas. Pero en el creyente, en el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios habita en el interior del creyente. Y las leyes de Dios, sus estándares morales, los principios, valores, pasan de una realidad externa de la ley a una realidad interna. Gracias a este nuevo pacto, la ley de Dios ya no es algo que está disperso. ¿A dónde voy a ir? A la constitución política del Estado. Ya no voy a ir a algo que es externo, que voy a leer, voy a examinar, voy a investigar desde una perspectiva intelectual, voy a interpretar la constitución, las leyes judiciales. La ley moral de Dios se convierte en parte de tu corazón y tu mente, y es porque tú estás unido, o la persona que ha nacido de nuevo está unido a Cristo indeleblemente. No se puede borrar esa unión. La base de la moralidad cristiana, amados hermanos, debe ser entendida desde la perspectiva de este nuevo pacto, que se transmite gracias a la obra de Cristo. Los creyentes, los principios y valores que cada creyente debe apropiar a su vida para actuar, para tener una relación diaria con sus congéneres, con los que convive, deben ser tomadas a través de la comprensión de este nuevo pacto. Y esto quiere decir que la ley de Dios se inscribe en aquella persona, en el corazón y mente del creyente, determinando su forma moral de vida.
determinando sus principios y valores con los cuales debe ir creciendo y mejorando cada día hacia ese propósito final que es conformarse a la imagen de Cristo. El nuevo pacto define el estándar moral del creyente. El que no comprende este nuevo pacto va a construir en su mente y su corazón una moral basada en leyes, en códigos de ética, en todo lo que ustedes quieran. Así que, amados hermanos, comprendamos ese nuevo pacto es la base de la ley moral que está escrita en tu mente y en tu. Ese es el pacto que nos ha dejado Dios a través de Jesús. Y ese es el pacto, ese es el estándar moral que nosotros debemos entender para seguir adelante. Entonces, esta es la base de la ley moral cristiana, nuevo pacto. Segundo, el precepto. Jeremías 31:33b dice, haré mi ley. Ley, la palabra ley es justamente un precepto, una ordenanza. Haré mi ley, se está refiriendo a sus normas, a sus estándares, ¿no? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ya no es esas tablas de piedra, todo, se han transcrito, podríamos decir, se han transliterado a la mente y el corazón del creyente. Veamos primero la naturaleza de la ley. Las leyes morales y éticas de Dios fueron dadas primeramente a Moisés en 10 partes conocidas como el Decálogo. Estos son los principios que Dios ha dejado para, como las creencias, normas que debían regir en el pueblo de Israel. El Decálogo, los 10 mandamientos. Más adelante fueron añadidas más de 600 leyes para ampliar las implicaciones de estas 10 leyes fundamentales. Estas leyes fueron promulgadas para que estén en vigor, no para que sean ocultas o estén por ahí, y puedan regular el andar y las relaciones de la nación de Israel y también las relaciones con Dios. En realidad, la ley fue dada por Dios por 3 motivos: regular las relaciones interpersonales del pueblo, mostrar y poner en evidencia el pecado, porque si no hay ley no se sabe si hay pecado, y tercero, mostrar la naturaleza santa de Dios. Quiere que todos se comporten bien, sean moralmente éticos, con principios, con valores. Dios no quiere corrupción. Dios odia la corrupción. Dios odia lo inmoral. Las leyes civiles y ceremoniales dadas a Israel, que se aplicaron en el Antiguo Testamento, no se aplicaron en el Nuevo Testamento a la iglesia. Sacrificios, cosas de comida, restricciones, ya no se aplicaron en el Nuevo Testamento. Por eso ya no están vigentes para nosotros. Pero los requisitos dados en los 10 mandamientos son todos repetidos para su aplicación en la iglesia del Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos están válidos, excepto uno que concierne al cuarto mandamiento de guardar el Sabbat como día santo. Todo lo demás está vigente, hermano. Así que no hay excusa. No tendrás dioses ajenos, no te harás ídolos, ¿no? Etcétera. No levantarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Pues no matarás, todos los 10 mandamientos que... El resumen conciso de toda la ley moral de Dios para todos aquellos que dicen seguir a Dios moralmente fue dado por Jesús. Cuando alguien le preguntó y le dijo cuál es la ley en realidad, en Mateo 22, del 37 al 40, Jesucristo responde de una manera contundente donde le dijo, Jesús le dijo, dice, ¿no? La persona que pregunta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto también está en Deuteronomio. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesucristo, bien claro, ¿no? Depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios implica los primeros 4 mandamientos. Y amar al prójimo los 6 restantes de los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos, no tendrás dioses ajenos, ¿no? Etcétera. No harás ídolos, no levantarás el Dios de mano, guardarás el día de reposo, todo tienen que ver con Dios, con el amor a Dios. Y lo siguiente, no matarás, no adulterarás, etcétera, etcétera, no codiciarás, honrarás padre y madre, tiene que ver con el amor al prójimo. Son 2 afirmaciones sencillas, pero sublimes, que resumen la ley moral de Dios. Son los condicionantes y referentes de la moral cristiana. Son los principios. De esto se desprenden los valores que después, respeto, integridad, que después uno puede ir sacando, ¿no? Estos principios y valores proclamados tan claramente y que ahí está la base, no hay que inventar nada más, amados. Para la persona que tiene a Cristo como Señor y Salvador, estas afirmaciones de amar a Dios, todos los 10 mandamientos, el decálogo, que es base de la ley, está inscrita en su mente y en su corazón. Son el referente moral más claro de su vida. Esa es la naturaleza de la ley. Inventar otras leyes por tradición, por otro tipo de cosas, sin tomar en cuenta todo esto, muchas veces se convierte en un legalismo. Y negar estas leyes de alguna manera es antinomianismo, es la negación de todo tipo de ley. Pero aquí hemos hablado de la naturaleza de la ley escrita, ¿no? Donde se ha resumido toda la ley escrita. Pero veamos un poquito el espíritu de esa ley. Aquí viene un poco ya el marco de cómo se debe interpretar la ley de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo proclamó el Sermón del Monte, hizo muchas afirmaciones importantes para destacar el alcance de la ley. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, confrontó el espíritu de la ley con la letra de la misma, ¿no? Y claramente estableció algo, un principio básico. Ninguna persona que ame en su corazón, que ame a Dios en su corazón, en su alma y su mente, y que ame a su prójimo como a sí mismo, podrá ser acusada de torcer o quebrantar las leyes morales de Dios. Ninguna persona. Si alguien dice, yo amo a Dios y amo a mi prójimo, y después no honra a su padre y a su madre, codicia, envidia, muchas cosas, pues en realidad no está quebrantando las leyes morales. Guardar la fórmula de la letra de la moralidad no es la moralidad que Dios desea. Ah, está escrito así, dice, no. Las manos limpias, yo nunca he matado a nadie, no constituyen necesariamente un corazón limpio. Algún corazón que es moral, si está en el corazón la moralidad, dará como resultado manos morales, un actuar moral. Si nos comprometemos a guardar el espíritu de la ley, también guardaremos por defecto la letra de la ley. Por ejemplo, Jesucristo lo aclaró en el Sermón del Monte. La ley dice, no matarás. Entonces tú puedes decir, yo nunca he matado. Yo nunca he matado. Pero aunque no ejecutemos un asesinato, hay diversas formas de matar. Matamos con la lengua, con la actitud, con el rencor. En este caso, violamos tácitamente el espíritu de la ley.
Recordemos otra historia. Aquel joven rico se acercó a Jesucristo y le dijo, ¿qué debo hacer para ir al reino de los cielos? Cristo le dijo, guarda la ley, no matarás, todos los días. Y él dijo, yo guardo toda esa ley, en letra guarda. Pero ¿qué más debo hacer? Y cuando Jesucristo le dijo, deja todo, dona todo lo que tienes, sígueme, ámame a mí, ama a Dios y a tu prójimo. El hombre que hizo, negó el espíritu de la ley y se fue con sus bienes y punto. La negación del espíritu de la ley. Aunque digas yo no mato, yo no robo, muchas veces una forma de robar, ¿no? Robar la paz de alguien, es calumniarle, es decirle muchas cosas, ¿no? Cuando la ley de Dios, la ley moral de Dios, está inscrita en tu corazón y en tu mente, el espíritu de la ley se manifiesta de una manera clara y contundente. Por eso tenemos que hacer que la ley esté en nuestro corazón y nuestra mente. Dios quien la ha puesto en realidad y ejercitar aquello. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Cuando has nacido de nuevo, eso es lo que ha sucedido. Y eso es lo que tienes que obedecer. Cuando sucede eso, la ley pasa de ser una carga, ay, tengo que cumplir aquello, ay, no debo matar, no debo hablar mal, etcétera, muchas cosas. En vez de ser una carga, se convierte en un placer cuando tú cumples la ley moral de Dios. Se convierte en una guía que nos conduce a un tipo totalmente nuevo de placer. Aquel placer de caminar en el mejor plan de Dios para nuestras vidas y que no sea una carga. Por eso Jesucristo dijo claramente, ¿no? Porque mi yugo es frágil, es fácil y ligera mi carga. Acercarte a Dios es ser una persona moral. Una persona cristiana tiene que ser una persona moral, ética, que maneje el espíritu de la ley de Dios en todo lo que haga. Conformarnos a la ley de Dios, amados hermanos, en nuestros corazones, nos hará personas éticas y morales dentro de los estándares que establecen los principios y valores que Dios nos ha dado. Respetaremos, perseveraremos, amaremos, seremos íntegros. Nos permitirá experimentar un tipo de placer y satisfacción que Dios quiere. Y actuaremos siempre con satisfacción al ejercer justicia y equidad. Por tanto, las leyes son de beneficio para el creyente. Pero eso tenemos que obedecer, ¿no? Ya hemos hablado sobre la ley, hemos contrastado su naturaleza con su espíritu, ¿no? O sea, la letra escrita con el espíritu de la ley. Ahora veamos la práctica de todo esto. Por eso, en Jeremías 31-33c, nuestro Señor, bueno, el profeta Jeremías, que es la palabra de Dios, dice, yo seré a ellos por Dios, dice Dios a través del profeta, ellos me serán por pueblo. Aquí te está diciendo algo bien importante. Tú tienes que actuar, ¿por qué? Porque Dios es tu Dios y porque tú eres su pueblo. Tú tienes que practicar esa ley, esa moral que Dios te ha dejado, porque Dios es Dios y Dios es santo y tú tienes que ser santo. Porque tú eres su pueblo y su pueblo está mandado a ser santo, ¿no? Por tanto, la ley hay que practicarla con gracia y amor. ¿Qué quiere decir esto? Una de las cosas importantes de la misericordia de Dios es que Él nos provee cada día su gracia, ¿no? Su regalo. La gracia es un regalo. El regalo de su misericordia, de su perdón, de todo, ¿no? La vida con Dios es una gracia.
La vida con Dios es una acción de gracia. Cuando Pablo predicaba la acción de gracia, ¿no? Todos podían haberlo acusado de antinomianismo. ¿Qué quiere decir antinomios? Antinomos, anti quiere decir contra, nomos ley, contra la ley, ¿no? Es una actitud, digamos, una forma de ser que niega la obligación de vivir una vida según la ley. El que es antinomio, la parte es antinomianista, aquella persona que niega la ley. Nada de la ley vale, ¿no? Y en ese tiempo, como se predicaba que la salvación era por gracia, por medio de la fe, pues muchos trataban de invalidar la ley. Ah, la ley ya no existe, todo es gracia, ¿no? Entonces, yo puedo cometer cualquier pecado y por su gracia Dios me va a perdonar. Entonces te sentías como con licencia para matar, ¿no? Como el 007, licencia para hacer lo que quieras, ¿no? Pues negabas todo tipo de ley. Pero Pablo lo refuta claramente en Romanos 3:31, dice, luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquella persona que ha recibido gracia, va a respetar la ley moral de Dios. Pablo afirma que no somos libres para descartar las leyes morales. ¿Quiénes somos para descartar esas leyes morales que Dios ha puesto en tu corazón y en tu mente? No puedes hacerlo solo porque digas vivo bajo la gracia. Cristo se enseñó sobre que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:8, el apóstol Pablo dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí vuelve a ratificarnos esas leyes maravillosas que la hemos resumido, ¿no? En amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Seguimos la ley porque amamos a Dios, porque Él es la expresión moral de su provisión de gracia. Por tanto, los cristianos del Nuevo Testamento, o sea, nosotros, no estamos exentos de los requisitos morales y éticos de la ley de Dios. Debemos cumplirlos. No adulterar, no mentir. No hay un montón de cosas que se desprenden de esas leyes morales que Dios nos ha dejado. En el fondo, tenemos una motivación más avanzada, ¿no? Más elevada para cumplir la ley moral de Dios y es el amor. ¿Qué significa gracia? Vivir una vida moral y ética, no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Yo no voy a cumplir leyes, cosas morales porque tenga que hacerlo, porque me obligan a hacerlo, sino porque amo hacerlo, porque quiero hacerlo. Este razonamiento, esta actitud, tiene implicaciones profundas en la libertad en Cristo que alguna vez ya hemos predicado, amados hermanos, en esas decisiones morales, ¿no? Hay muchas cosas que son moralmente neutras, que no están violando la ley de Dios, por ejemplo, comer llanto, alguna cosita, ¿no? Que alguien, o sea, no, estás, ¿no? Por eso Pablo dice en 1 Corintios 10, 23, 24, escuchen bien, ya hemos predicado sobre eso, pero escuchen bien, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cuando tengas una decisión moral que es neutra, que no está violando la ley de Dios, y tú puedes hacerlo, eres libre de hacerlo, te es lícito, pero ve si te conviene, si edifica. Y lo más importante, ve si tú buscas el bien del otro, ve si está impreso el amor en lo que vas a hacer, porque el amor es lo que guía esto, tal como dice, ¿no? Porque el que ama a Dios, el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Puede que haya una decisión moral, amado hermano, que no quebrante ninguna de las leyes de Dios y sin embargo siga sin ser útil o edificante. El Evangelio va más arriba.
que las leyes de la corrección, que las leyes de la... Va mucho más arriba. Moralmente, el cristiano ya no busca su propio bien o el del otro. Escuchen bien esto. Si algo es legítimo bajo la letra de la ley, no viola ninguna letra, ¿no? Sí. Y esto vale para todas las leyes de los humanos, todo. Si algo es legítimo, base de la letra de la ley, ¿no? Y sin embargo tiene el potencial de hacer daño a otro, se convierte en ilegítimo. Lo dice la palabra. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Piensen bien en cualquier cosa, desde un punto de vista moral. No, pero en eso no hay pecado, ¿no? Al final, ¿no? Puedes hacerlo. Un porro me voy a fumar un día, una. Tal vez pienses que es legítimo, no, probar algo, pero piensa si eso no puede dañar a otro, porque nuestros actos siempre van a ser un reflejo para otras personas. No hay nada que sea independiente. Hay personas que dicen, y pensando, por ejemplo, ¿no? Están por tener un hijo, ¿no? Una mujer. Y hablamos del aborto, mi cuerpo. Yo puedo decidir sobre mi cuerpo. Realmente, ¿dónde dice que no puedo abortar en realidad, no? Pero no te olvides que estás dañando a otro, ¿no? Escucha bien eso, ¿no? Y nosotros los cristianos debemos confrontar todo lo que hacemos con la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Pensemos en eso, ¿no? O sea que nuestra práctica de la ley moral de Dios debe ser con gracia, es decir, saber que eso nos ha dado Dios para hacer muchas cosas, hacerlo, disfrutar muchas cosas, hacerlo, pero siempre ligado al amor. Y otra cosa importante, el cristiano en su práctica diaria, en su vida diaria, ser moral, como un ser que refleja, como una persona que refleja a Cristo, que refleja a Dios, que imita a Dios, ¿no? Debe ser sal y luz. Considerando a Jehová nuestro Dios, debemos actuar con los principios morales que Él nos ha impreso en la mente y corazón. El hombre sin principios morales no vale nada. Si calificamos los principios con uno, le añadimos un cero porque ese hombre, bueno, digamos, tiene principios y tiene un título, ya vale 10. Y añadimos además que, además es máster, ya vale 100. Además le añadimos otro cero porque es un hombre líder, ya vale 1000. Añadimos otro cero porque además es buen padre, ya vale 10.000. Añadimos otro cero porque ha donado sangre, ya vale 100.000, ¿no? Pero le quitamos el uno al inicio, ¿cuánto vale? Cero. Bueno, así es el cristianismo. Si los principios morales de Dios no rigen la vida del cristiano, por más que tenga el don de no sé qué, de lenguas, el don de qué, no valen nada porque no hay amor, no hay el reflejo de los principios de Dios. El creyente no actúa inmoralmente, no hace nada malo. ¿Por qué? Porque ama y teme a Dios y es además parte de su pueblo, es un hijo de Dios. Muchas veces yo le digo a muchas personas cristianas, ¿no? Si eres un hijo de Dios, actúas así. Un cristiano que actúa sin ética niega, escuchen bien esto, niega la razón de la muerte de Cristo en la cruz, viola el nuevo pacto. Y él, en el capítulo 18 dice, el alma que pecare, esa morirá. Cristo murió para satisfacer las demandas de la ley. Murió y fue resucitado de la muerte para pagar el castigo de que la ley imponía.
y romper ese poder de la ley sobre nosotros. Por eso murió Cristo. Nos liberó de la ley, pero en ningún momento dice que la ley es mala, nos liberó. La ley nos estaba condenando, estaba maldita para nosotros. Nuestra decisión de torcer los requisitos morales de la ley de Dios, romper, ¿no? Es justamente, es una horrible afrenta a aquel que murió para hacernos libre del poder del pecado. Estamos afrentando a Cristo cuando actuamos mal. No estamos actuando mal solamente contra la persona que hagamos, estamos actuando contra la ley de Dios, estamos actuando contra Dios, estamos rayando a Dios de alguna manera. La tarea del creyente como pueblo de Dios, seréis mi pueblo, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, es magnificar el carácter de Dios mediante su ley moral en la tierra. Si caminamos en justicia, en verdad, en santidad e integridad, y la integridad tiene dos aristas, ¿no? La correctitud y la consecuencia. La persona que es íntegra, que tiene la palabra integritas, que quiere decir todo, ¿sí? Aquella persona íntegra tiene dos características para mí fundamentales. Correcto, la persona que actúa en justicia, en verdad, y es consecuente. Quiere decir, lo que habla, lo que predica, lo cumple. Esa es una persona íntegra. Y las personas cristianas que llevan la ley moral en su mente, en su corazón, serán sal y luz para el mundo. Porque Cristo ha mandado eso, porque Dios ha mandado eso. Mateo 5, 13, 14, en el verso 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y en el verso 14 dice, vosotros sois la sal del mundo, la luz del mundo. Y esto es bien importante. ¿Por qué Dios metaforiza con la sal y con la luz, ¿no? A los cristianos que actúan como verdaderos cristianos con principios, con ética, con valores morales? ¿Por qué? La sal es fuerte y vence las bacterias, ¿no? Esas bacterias que pueden descomponer los alimentos se salaban, con eso se preservaban, ¿no? Por otro lado, añade sabor al alimento. Algo sin sal es medio feo, falta sal. Entonces, le añade sabor al alimento. ¿Sí? Y además, consumirse crea sed para los que lo consumen. Tres cosas, ¿no? Preserva, añade sabor y crea sed. Cuando un cristiano cumple la ley de Dios, la tiene en su mente, en su corazón, manifiesta, actúa, practica, manifiesta su carácter, preserva el carácter de Dios, creación. Evita el deterioro y la degeneración de la sociedad. Le añade sabor único a la vida y crea sed de Dios en las personas que influencia ese cristiano. Crea sed. Ve a un cristiano moral, te da sed, te da ganas de ser como él, ¿no? El papel de la luz es interesante. La luz es un misterio, es un fenómeno a veces incomprendido, y no sabemos el origen, todo eso, bueno, es Dios en realidad, pero la ciencia no sabe explicar a veces la luz, pero lo más importante que crea un efecto es que alumbra, ¿no? Brilla, ¿no? Da claridad. En realidad el papel de la luz es llevar la verdad, ¿no? Es alumbrar algo, y espiritualmente es llevar la verdad a lugares espiritualmente oscuros. Llevar la verdad de la ley moral haría distinto este mundo. Si las personas se comportaran con luz, con la luz de Dios, no habría corrupción, no habría venganza. La ley moral estaría impreso en los corazones de los hombres. Si los hombres guardaran la ley moral de Dios,
que potencialmente todos lo tienen, pero no todos la ejercen. Veríamos a criaturas que adoren a Dios, por ende guarden su justicia. Amados hermanos, eso es lo que nos ha dejado Dios. No olvidemos, la base moral del actuar cristiano, del actual del hombre debiera ser así, es el nuevo pacto. Y Dios ha establecido este nuevo contrato para el mundo, sobre la base de los pactos que Él siempre ha creado en beneficio de los hombres, ¿no? Segundo, nos ha dejado una ley moral claramente establecida en letra, pero nosotros debemos ver también el espíritu de esa ley. Como las leyes de la constitución política del Estado están en letra, ¿no? Y muchos le dan la interpretación que quieren, el espíritu que quieren. Si pensáramos en el verdadero espíritu de las leyes, pues sería diferente. Pero a veces estas leyes han sido dadas por los hombres con un espíritu maligno, ¿no? De controlar algo. Pues ahí está el problema de las leyes del mundo. En cambio, la ley moral de Dios es perfecta, ¿no? Que convierte el alma, ¿no? Entonces, y el tercer punto que hemos reflexionado es la práctica de esto. La práctica de esta ley debe ser hecho con gracia y amor y como sal y luz. Pongamos las conclusiones. Primero, digamos que la base de la ley moral de Dios es el nuevo pacto. La ley para el cristiano del Nuevo Testamento está en el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene su base en la cruz, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Mismo dijo que estaba un nuevo pacto cuando simbolizó este nuevo pacto al beber la copa que simbolizaba el derramamiento de sangre para pagar el pecado de la humanidad. El nuevo pacto inscribe la ley moral en la mente y el corazón del creyente. Segundo, la ley moral debe ser tomada en letra y cumplida en espíritu. La ley está escrita en letra, pero tiene su interpretación espiritual que debe ser cumplida desde el interior de nuestro corazón, interior del creyente. Esa es. Tercero, la gracia y el amor es la base del actuar moral. Si yo actúo con algo que parece legítimo, pero daña a otro, pues he violado el amor y estoy violando la ley. La gracia no invalida el cumplimiento de la ley, al contrario, la fortifica. Si un acto de gracia es moralmente legítimo, pero va en detrimento de otro, se convierte en ilegítimo. Por ejemplo, yo me pongo a hacer bien a alguien por gracia, digamos, y le regalo a alguno y esa persona utiliza eso para droga, por ahí le estoy haciendo un mal, ¿no? Hay una historia de Fedor Dostoyevsky, se llama un libro El idiota, ¿no? Este era un rey que al que le decían el idiota, ¿no? Y el idiota agarraba, ¿por qué le decían eso? Porque iban todos los drogadictos, borrachos, todo, y le pedían dinero, obviamente para sus vicios. Él les daba, a mantenerlos contentos. Teóricamente le estaba haciendo un bien, pero en el fondo estaba causando el mal de estas personas. Bueno, hay una discusión, sí. La gente le decía el idiota. Entonces, tenemos que pensar un poco en qué es lo que pasa, ¿no? Si un acto de gracia es moralmente legítimo, pero va en detrimento de otra persona, se convierte en ilegítimo. Por último, creyente debe ser sal y luz moral para el mundo. ¿Por qué? Debe ser sal porque fortifica, porque preserva, porque hace darse de Dios y porque ilumina, porque debe reflejar la luz de Cristo para el mundo. ¿Por qué? Porque
Jehová es tu Dios y tú eres su pueblo. Y estás obligado espiritual y moralmente a ser sal y luz. Estás destinado a reflejar y ser la luz y sal en el mundo. Eso es. Por eso dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y terminamos con esto, ¿no? Te digo esto, amado hermano. Dios ha impreso el espíritu de su ley moral en tu mente y corazón, de tal forma que puedas ser luz y sal para un mundo inmoral, ¿no? Entonces, no te olvides del papel que juegas tú en este mundo, ¿no? De todos los que hemos nacido de nuevo y creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el que debemos seguir, ¿no? No te olvides que el mal triunfa en el mundo porque los buenos no hacen nada, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Porque los buenos no son sal y luz en este mundo, porque los buenos a veces no se comportan bajo esa ley moral que Dios ha dado. Gracias, hermanos, que Dios te bendiga ricamente.